Reflexiones amazónicas con David Landa. Le damos la bienvenida. Él se encuentra en Moyobamba, el ingeniero David Landa, ecologista, miembro del colectivo Moyobamba 500 años. Qué gusto saludarte, David. Buen día, muy gentil como siempre. Buen día, mi querido José. Un abrazo desde Moyobamba, como tú lo mencionaste, esta parte primigenia de colonización de la Amazonía peruana. Vamos a abordar un tema, el bosque tropical amazónico a punto de desaparecer. ¿Tanto es el riesgo? ¿Cuáles son las amenazas que tenemos, David? Sí, primero quizás nos ponemos más o menos en un contexto, ¿no?, de lo que significa el bosque tropical amazónico. Este bosque tiene una dimensión que mejor lo grafico comparativamente a dos repúblicas de la India. O sea, es como si fueran dos repúblicas de la India, y es así de extensa la Amazonía. Entrega al mar más o menos el 20% de la descarga fluvial, ¿no? Concentra más del 10% de la biodiversidad planetaria. Y como tal, su rol de regulador climático del planeta es fundamental. El servicio ambiental que brinda es significativo. Sin embargo, como hemos titulado esta sección de la reflexión, no es que el bosque podría desaparecer, sino que tal parece que va a desaparecer, definitivamente, ¿no? Los niveles de deforestación a los que nos encontramos, los niveles de concentración de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono en la atmósfera son inmensos, y todo eso converge, digamos, de una manera perniciosa, catastrófica para su desaparición, ¿no? Y esto ya lo están de alguna manera graficando los científicos que tratan sobre el tema. Ahora, ¿cuáles son estos riesgos? ¿Deforestación, cambio climático, qué más? ¿Expansión agrícola? Claro, todo converge, ¿no? En realidad tenemos una demanda de alimentos planetaria y las estrategias de la producción de alimentos, de la producción de algunos insumos que necesitamos no está tan bien planificada, en el sentido de que no afecta a los bosques tropicales. También tenemos masas migrantes voraces que los tenemos alrededor de todo este bosque tropical amazónico, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Brasil. Entonces, que todos hacen presión sobre los bosques tropicales, este bosque tropical amazónico. En el caso del Perú es el más significativo porque el ritmo de pérdida de masa forestal que tenemos en la Amazonía es impresionante, y quizás uno de los más, comparativamente hablando de la superficie diríamos, de la tenencia de bosque amazónico que tiene el Perú, es el que tiene el ritmo más violento de pérdida de cobertura forestal, ¿no? Nosotros ya hemos perdido el 10% de la cobertura forestal de la Amazonía que corresponde al Perú. Entonces, todo eso converge de una manera terriblemente perniciosa. Y lo otro, lo que tú mencionaste, pues, este aumento el cambio climático producto de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Anómala concentración de gases de efecto invernadero, porque el efecto invernadero, en buena cuenta, es lo que hace posible que nosotros vivamos y todo lo que tenemos acá en la naturaleza. Pero cuando esto se desequilibra, entonces también produce desequilibrios en todos los elementos. Para explicar, ¿no?, como ya mencionan científicos, uno de ellos, Ramson, de la Universidad de California, nos menciona que y nos grafica y nos explica, ¿no? Las plantas, por ejemplo, esta concentración de gas de efecto invernadero está afectando el régimen pluvial de la Amazonía, o sea, ese régimen de lluvias de una manera catastrófica. ¿Por qué? Porque las plantas en sus hojas, en la parte anversa, tienen unos orificios que se llaman los estomas, y los estomas sirven para absorber el dióxido de carbono, que lo van a convertir luego en celulosa, y para también por ahí liberar oxígeno, ¿verdad? Entonces, liberar, perdón, humedad, agua, vapor de agua.
Eso es lo que llamamos la evapotranspiración. Entonces, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de una manera anómala va a afectar la apertura de estos estomas, que no se abren plenamente, y por lo tanto va a mermar digamos, la generación, la emisión de vapor de agua. Y eso en los bosques amazónicos es vital, es crucial, porque estamos sintiendo una disminución de la concentración de humedad en la atmósfera, porque el bosque tropical amazónico genera su propia lluvia, ¿no? A diferencia de otros espacios tropicales, de bosques tropicales, que generalmente la humedad es transportada por los vientos, la dinámica que tienen ellos. Entonces, en el caso de nosotros, claro que tiene que ver con el tema dinámico de los vientos, sobre todo los vientos alisios, que vienen de la parte del sur de África y cruzan el Atlántico y vienen hasta la Amazonía. Entonces, pero es nuestra propia humedad generada la que empieza a moverse en estos que llamamos en otras secuencias de reflexiones amazónicas ríos voladores, y generamos nuestra propia lluvia. Esa cantidad de generación de agua, de vapor de agua, ya está siendo afectado de una manera, digamos, peligrosísima, de modo que el régimen de lluvias va siendo alterado, cada vez se va a ver menos lluvias. Mira, acabamos nosotros de pasar recién ayer, dimos gracias al creador de que nos mandó una lluvia interesante ayer, porque ya teníamos mes y medio sin llover y habían crisis de agua en toda la Amazonía. En Tarapoto se ha secado completamente el río Cumbasa, a muchos otros cuerpos de agua en la Amazonía se están secando, entonces tenemos un panorama desolador. Ayer tuvimos un poco de lluvia, pero eso ya está alterado, lo vamos notando, y peligrosamente nos estamos acercando a un punto de inflexión, o sea, de no retorno en este tema del climático en la Amazonía. Ahora, David, ¿qué puede ocurrir si es que lo que tú explicas llegar a un punto de no retorno, ¿no? O sea, ya no se va a poder recuperar este ecosistema, o sea, se depreda en el caso de la deforestación, por ejemplo. Mira, José, el tema es gravísimo, y lo tomamos como una cosa media así, baladí, de comentario, ¿no? No, es absolutamente grave. Hemos tenido una tasa de deforestación desde hace muchísimos años del 0.2% de nuestra cobertura vegetal. Hemos perdido hasta el momento ya más o menos un 20% de cobertura forestal del bosque tropical amazónico, y los científicos señalan que si llegamos a un 25% de pérdida de la cobertura forestal, mira, estamos a 5 puntos nada más, ya habremos llegado al punto de inflexión de no retorno. Porque como explicaba en la secuencia anterior, que nosotros, el bosque tropical amazónico genera su propia humedad, su propia lluvia. Entonces, si esto se afecta por la concentración de efectos invernaderos y por la deforestación, por la agricultura migrante y digamos, la ausencia de Estado para imponer autoridad y generar ordenamiento territorial en la Amazonía, en realidad los científicos vaticinan que más o menos el 2050 habremos llegado al punto de no retorno. Algunos somos más pesimistas, como el que habla. Yo creo que más pronto que eso vamos a llegar al punto de no retorno. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que ya no brindaremos el servicio ambiental de esta descarga fluvial del 20% a los océanos, porque eso es la cuota que nos corresponde al bosque tropical amazónico. Ya no tendremos este efecto regulatorio climático, ni tendremos toda esa masa boscosa para que absorban los gases de efecto invernadero que están sobreconcentrados ahorita en nuestra atmósfera. Entonces el desequilibrio ambiental en el planeta va a ser digamos, catastrófico. Va a haber variaciones climáticas que no vamos a poder manejar adecuadamente. Va a afectar esto la agricultura y como consecuencia va a afectar digamos, la alimentación planetaria. Entonces, es un asunto absolutamente serio. Yo desde acá, desde este espacio de reflexiones amazónicas, no sé cómo podríamos hacer para mover un poco la conciencia del Estado Nacional, que no le interesa, parece, a la Amazonía, y todos nos quedamos en documentos, en instrumentos, en discursos, no cumplimos los acuerdos internacionales tampoco, no dedicamos recursos económicos para eso. La gente cree que va a botar la plata en la administración y manejo y ordenamiento territorial de la Amazonía, y esa, digamos, ese desinterés, esa irresponsabilidad, diríamos,
va a traer consecuencias planetarias terribles y al borde de las cuales ya estamos, ¿no? ¿O qué podemos hacer? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? En realidad lo que nosotros tenemos que hacer acá ya es trabajar. Mira, en Perú hemos trabajado un poco siguiendo la línea del estado de Acre de Brasil en trabajar en la zonificación ecológica y económica como un ordenamiento, un documento técnico para ordenar el territorio. Ya tenemos esa documentación. Acá de San Martín comenzó esta iniciativa que se ha extendido en todo el Perú. Muchos departamentos tienen este documento de la zonificación ecológica y económica, pero no damos el siguiente paso al ordenamiento territorial. Construir ese documento ha significado consultorías, etcétera, 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 un dispendio impresionante de recursos, y creo que eso ha sido todo el objetivo, que algunos tengan un medio de vida temporal en razón a la construcción de tu documento y se acabó. Los estados, los gobernantes del Estado subnacional a nivel local, municipal, a nivel regional y a nivel nacional peor, no han trabajado en el ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir? Que si se quiere, manu militari, de una manera impositiva, se tenga que ordenar el territorio, decir para qué sirve cada unidad territorial y no vivir lamentándonos cada vez cuando se producen estos desórdenes, ¿verdad? O sea, que impere la presencia del Estado y nos generemos ya una cultura institucional de orden para utilizar cada unidad territorial. Creo que esa es la única manera que podemos detener toda esa catástrofe ambiental a la que ya estamos advertidos, y de acá Reflexiones Amazónicas advertimos al Estado Nacional y a los Estados subnacionales, que lo que va a ocurrir. Y esa misma indiferencia con la que se mira en el Perú, ¿también se mira en otros países que forman parte de toda nuestra Amazonía? Yo creo que en realidad hay países en los que se está haciendo un esfuerzo, digamos, significativo para de alguna manera motivar la reflexión a sus estados y que puedan intervenir. En Colombia están viéndose niveles significativos de reducción de la deforestación, o sea que están mirando con responsabilidad. Ojalá que, es que lo que pasa es que cambian los regímenes y tienen sus orientaciones ideológicas y luego ya vienen los grandes problemas que luego sufrimos, ¿no? En Brasil vemos que pasan esos baches, pero definitivamente están mejor implementados que nosotros para intervenir la Amazonía. De hecho, que tienen niveles de pérdida de la masa boscosa en comparación a su superficie menores que el Perú. En Bolivia diríamos que está en una situación bastante similar a la del Perú, de desinterés en la mirada a la Amazonía, pero en el Perú es crítico. En el Perú no están mirando a ese 60% del territorio nacional que constituye la Amazonía y que es vital para, diríamos, la salud planetaria. Entonces hay que ya mirar con atención, hay que invertir en el manejo ambiental, hay que aplicar políticas de ordenamiento territorial severas. Nadie puede ir a ubicarse, ocupar el territorio sin tener una autorización, porque la verdad que yo no sé, por ejemplo, cómo clasifico el suelo de acuerdo a su capacidad de uso mayor. No lo sé. ¿Cómo lo puede conocer pues un campesino, un inmigrante que viene de la punta del cerro de Ayabaca, de Amazonas, de Lambayeque? Entonces, ahí tiene que haber presencia del Estado. El Estado le tiene que llevarle la mano al inmigrante. Tiene que haber una oficina de colonización mínimo en cada departamento, en cada región. En este caso San Martín es una región. Debe haber una oficina de posicionamiento y colonización del territorio para que nadie vaya a tomar posesión como por donde le da la gana. Y el Estado debería desalojar a aquellos, debería penalizar a aquellos y debería estar ahí involucrados de manera transversal, ya no solamente el Ministerio Público, o sea, el Poder Judicial, el Gobierno Regional, las Fuerzas Armadas, incluso la Policía Nacional, todos de una manera transsectorial trabajando para ordenar el territorio. Esto es gravísimo y esto se tiene que hacer porque si no, ya esto está cantado. La Amazonía, el bosque tropical amazónico va a desaparecer. Ahora, hay normas, pero las normas tampoco se cumplen. Ese es el otro gran problema. Bueno, ya nos dijo un filósofo presidente que hay que sacar, la única norma que falta es que se saque la norma que diga que las demás normas se cumplan, ¿no? Para decirlo de una manera medio jocosa, taquicómica, ¿no? Porque que recuerdo que le escuché decir aquello. Y no le faltó razón, este es un país lleno de normas, pero que ninguna o muchas de ellas no se cumplen. Es increíble.
Este es un país caótico, hasta da la impresión de que ya estamos en un estado fallido realmente, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo que no tiene que ver con el tema ambiental, pero para que muestra todo el caos. En Pedro Luis, yo sé que es aquí, esa localidad, viniendo hacia San Martín, que pertenece a Amazonas, en la provincia de Bongara, Pedro Luis, los motociclistas todos usan casco. Claro. Y ponen las motos y el casco está sobre la moto. Nadie le roba el casco a nadie ahí. Pero sin embargo, usted viene acá a Moyobamba y nadie usa casco. Nadie. Y van en una moto con bebés, van 3, 4, 5 en hilera como un chorizo en la moto y no pasa nada, pasan por delante de la policía. Entonces, es un caos. En unos a veces cumplen, otros no. Entonces, tenemos que, de una vez, que se establezca el imperio de la autoridad del Estado, que las normas sean cumplidas. Normas ambientales las tenemos. Ya tenemos dispositivos que ordenan el ordenamiento territorial, que se ejecute, que se trabaje el ordenamiento. Todo el mundo ve como plata perdida trabajar en ordenamiento territorial. Necesitamos que se involucren ya las instituciones en esto. Por ejemplo, nosotros tenemos bases del Ejército, de las Fuerzas Armadas, acá en San Martín, en la Amazonía, tenemos de la Marina, del Ejército, lo que sea, en Iquitos. Todas tendrían que trabajar transversalmente con la autoridad, con los subgobiernos regionales, con las autoridades locales, con el Ministerio Público, para que podamos establecer un posicionamiento ordenado del territorio, ¿verdad? Y tener oficinas de colonización, que es fundamental, pero ninguno los hemos hecho, aún, como tú decías, señaladas y subrayadas, aún teniendo las normas, nadie las hace cumplir. Y en todo esto, ¿cuánto afecta a la corrupción? Bueno, claro, ahí tenemos que una de las causas de la deforestación en la Amazonía es el tráfico de madera, ¿no? Entonces, obviamente que, claro, la actividad maderera, ya sea ilegal o legal, es altamente selectiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno se introduce en el bosque y estos traficantes o madereros legales identifican al ejemplar de acuerdo al diámetro, etcétera, a la envergadura del árbol, y lo van a cortar, y de acuerdo a la especie. O sea, no hacen tabla rasa. Pero ¿qué ocurre? Como para extraer la madera tienen que hacer sus trochas carrozables, atrás de ellos vienen los inmigrantes, con la ausencia total del Estado, y se posicionan donde les da la gana, y luego están pidiendo título de propiedad, y el Estado regional, como gran cosa y como aplauso para ellos, dice programa de titulación, y titulan donde les da la gana. Entonces, la actividad ilegal maderera, la deforestación, la corrupción tiene que ver muchísimo con el asunto. Lo tenemos en la minería ilegal también, con la destrucción de los cuerpos de agua, deforestación extensa, ¿verdad? Pero por encima de todo eso, realmente es algo más terrible que la corrupción y todo, que es la ausencia de Estado y ausencia de interés del Estado en trabajar el ordenamiento territorial en la Amazonía. Creo que eso es lo más terrible, lo más catastrófico que tenemos, y que tenemos que empezar a abordar, porque normas que existen, y empezar ya a invertir en ordenamiento territorial, que es la clave para todo, ¿no? Muy bien, David Landa, y como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de Reflexiones Amazónicas. Siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, sí, siempre es un gusto, y para nosotros una oportunidad para este tipo de reflexiones. Lo que no hemos tenido el gusto hoy día es de anunciar esta terrible catástrofe sobre los bosques tropicales amazónicos, en este caso la Amazonía, la Amazonía en su conjunto, ¿no? Muchas gracias, mi querido José. Muchas gracias. Conversamos desde Moyobamba con David Landa, ecologista, miembro del colectivo Moyobamba 500 años, en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.